Pero Río Negro es mucho más que el Estado y que la política. Río Negro es una provincia donde el protagonismo del sector privado es inmenso y es fuertísimo. Nuestros empresarios, que con mucho esfuerzo consolidan todo un sistema de producción en la provincia. Nuestros productores, ya sea agricultores o ganaderos. Nuestros comerciantes, con una fuerza tremenda en toda la provincia. Y nuestros trabajadores son herramientas centrales o protagonistas centrales de este Río Negro que queremos construir. Nuestras universidades, la Universidad de Río Negro, la del Comahue, tienen que formar parte del diseño del Río Negro que viene y juntamente con los organismos nacionales también. Decía recién del protagonismo del sector privado. Tenemos lo que muchos países del mundo desearían tener: agua, sol y tierra. En la época del cambio climático y de la desertificación. Agua, sol y tierra. Tenemos nuestros bosques andinos. Tenemos nuestro inmenso litoral marítimo. Tenemos nuestra meseta riquísima y tenemos nuestros valles productivos. Desde el río Colorado al paralelo 42, desde el río Limay y desde el límite con Chile hasta nuestro mar, Río Negro tiene absolutamente todo para ser protagonistas, pero fundamentalmente para que las rionegrinas y los rionegrinos vivamos dignamente y en las mejores condiciones. El mundo demanda en los próximos años alimentos. Vuelvo al agua, al sol y a la tierra. El mundo demanda energía. Vuelvo al agua, al sol y a los vientos. Y el mundo demanda minerales. Y por otro lado, el mundo demanda recreación y esparcimiento después de la pandemia. Por eso que es importante que todos nosotros generemos condiciones y acompañemos al sector privado, generador de empleo y que paga sus impuestos en la provincia. Si logramos tener un Estado que acompañe, un Estado que no moleste, un Estado que dinamice la sociedad, todas estas oportunidades que tenemos van a ser aprovechadas por el sector privado rionegrino y seguramente serán también los protagonistas de la garantía de que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tengan un futuro garantizado. El sector privado rionegrino, como decía recién, es el que genera empleo, más empleo que el propio Estado, y eso es una buena noticia. Es el que produce las inversiones en el turismo, en los campos, en las chacras, en la región sur, en la costa. Y fundamentalmente es la que paga los impuestos que nos permite sostener todos los demás derechos. Vamos a seguir acompañando al sector privado en las políticas de desarrollo turístico. Como decía recién, la recreación, el esparcimiento, el turismo, la vida en familia, la vida al aire libre es hoy una de las grandes decisiones de la humanidad, de la sociedad después de la pandemia. Y si bien hoy estamos aprovechando muchísimo eso en el caso de Bariloche, siendo el destino del interior después de la ciudad de Buenos Aires de mayor crecimiento y mayor protagonismo, creo que hay mucho más para crecer. En la cordillera, con Bariloche, con el Manso, con el Bolsón, en la meseta, con toda nuestra rica historia y con toda nuestra identidad, que ya con la pronta finalización de la Ruta 23 nos va a permitir que gran parte del tráfico pase por ese lado. Y en nuestro hermoso mar con el Cóndor, con la Lobería, con Bahía Creek, con el puerto, con las grutas, con San Antonio, con Playas Doradas. Y también el turismo de los valles, el turismo del vino. Entonces, tenemos que fortalecer la política turística provincial y como
Digo siempre, lo que el sector necesita es acompañamiento. Lo que el sector necesita es acompañamiento. Tenemos un comercio desarrollado en todos los rincones de la provincia y competitivo, que a pesar de las distintas crisis a las cuales ha sido sometido, hoy el crecimiento y el sostenimiento de la actividad comercial en la provincia es muy importante en distintos lugares. Y un mensaje especial a nuestros productores agropecuarios, que no solo tiene que ver con la identidad, sino tiene que ver con los proyectos estratégicos que es la alimentación. Nuestros productores ganaderos, ovinos, porcinos, bovinos, nuestros productores frutícolas, la pera, la manzana, la cereza, nuestros productores de frutos secos y nuestros productores de frutas finas. Y tenemos también un gran complejo pesquero que tenemos que seguir fortaleciendo, junto con todos aquellos que hace años vienen trabajando para esto. Y obviamente toda la producción agrícola. Estos tienen que ser ejes centrales de los próximos 4 años, que son absolutamente definitorios y decisivos. Vamos a trabajar fuertemente en la competitividad, fundamentalmente con los estímulos impositivos. No va a haber aumento de impuestos. Vamos a crear nuevas áreas geográficas industriales y de servicios. Vamos a crear zonas agrícolas, ganaderas, geográficas, y estas nuevas áreas van a ser exentas de los impuestos provinciales y aspiramos a que sean exentas también de los impuestos nacionales. Tenemos que competir con el resto de la provincia y con el resto del mundo, y esa manera es siendo competitivos desde todo punto de vista, de la conectividad, de la simplicidad de trámites dentro del Estado, de los vínculos con el sector financiero para financiar esto, de los vínculos con los fondos multilaterales, pero tenemos que fuertemente incentivar la radicación de nuevas empresas, ya sea en el turismo, ya sea en el complejo de gas y de petróleo, en el complejo minero, en el complejo pesquero, en todos los complejos productivos. Vamos a tener una propuesta de incentivo fiscal al comercio con el primer empleo, al comercio con la apertura de nuevos comercios, es decir, vamos a promover una política recaudatoria de beneficios que nos permita que esos beneficios se traduzcan en empleo y se traduzcan en puestos de trabajo. Decía recién que todo ha cambiado, ¿no? Que todo ha cambiado, que ya no somos los mismos. Y también quiero hacer una pregunta, reflexión. ¿Para qué educamos? ¿Para qué educamos? Desde que un niño, niña, ingresa al jardincito, pasa por la escuela primaria, llega a la SRN o a la escuela técnica, pasan 14 años. 14 años. Con miles de millones de pesos de los impuestos de nuestros contribuyentes financiando el sistema educativo. Y la pregunta de hoy es, ¿esta educación de hoy, tal cual está concebida, es la que necesitan las futuras generaciones? Lo pregunto, lo planteo. ¿Esta educación de hoy garantiza el trabajo? ¿Esta educación de hoy garantiza el acceso a la universidad? ¿Esta educación de hoy genera en las futuras generaciones lo que nosotros deseamos para ellos? Que asumamos que no. Y no es un reproche, es una realidad. Y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto a las docentes y a los docentes que enseñaron toda la vida y que están enseñando hoy.
¿No deberíamos discutir a esta altura si la enseñanza hoy todavía debe seguir siendo como única herramienta la tiza y el pizarrón? ¿O las nuevas generaciones ya nos están exigiendo y pidiendo que quieren acceder a las nuevas tecnologías de que son chiquititos? ¿O no los vemos a nuestros hijos lo que hacen cada uno de los días con las nuevas tecnologías? Y esto va a ser un gran debate. Y esperemos entendernos con los docentes para producir una nueva política educativa, con los consensos que toda política educativa tiene que tener, pero mirando hacia el futuro, no mirando hacia el pasado. Ya seguir enseñando como hace 10 años, ya es viejo y es anacrónico. Y es muy importante que asumamos este desafío. Como decía recién, la era digital, la era de la programación, la era de la robótica. ¿Por qué hay rionegrinas y rionegrinos que saben 2 idiomas porque sus padres pueden pagar una escuela bilingüe? ¿Por qué no aspirar en este mundo de hoy a que nuestros estudiantes de la escuela pública también hablen 2 o hablen 3 idiomas? ¿O el acceso al mundo moderno es solamente para algunas o para algunos rionegrinos? Y tenemos que plantearnos el desafío. Que el inglés o el portugués no dejen de ser una cuestión de un par de horitas para transformarse en un herramienta central, como, al igual que las otras acciones del Estado. Tenemos que pensar la educación a partir de la demanda de los jóvenes. Creo que de alguna manera todavía con algún vestigio autoritario parecería ser que los adultos tenemos que decidir qué enseñamos a los jóvenes. Nosotros tenemos que tener, obviamente, la mirada de mayor información, porque para eso estamos. Tenemos que tener a los mejores pedagogos y a aquellas personas que estén hoy viendo lo que va a pasar y lo que nos está pasando como sociedad. Pero creo que tenemos que escuchar el cuadro de demanda de los jóvenes para saber cuál es el camino que tenemos que diseñar. Tenemos que tener un vínculo más profundo con las universidades, mucho más profundo. Y lo hago como autocrítica personal también. Creo que las universidades que están en la provincia pueden acompañar mucho más el desarrollo de lo que viene. Y obviamente también, como hablaba hoy, con el tema del empleo público. No tenemos que tener miedo a la evaluación. No tenemos que tener miedo a la evaluación. Nadie se puede enojar por evaluar a un niño si aprendió o no aprendió. Y nadie se puede molestar por evaluar a un docente si está capacitado y preparado para enseñar lo que la hora permite. Trabajo, educación, salud y protección de la vida y los bienes, ¿no? Elementos centrales en un Estado. Vamos por una reforma sanitaria integral del sistema de salud de los rionegrinos. Así como hablamos recién de los cambios que está pasando en la sociedad, el mundo está discutiendo y Argentina va a discutir qué sistema de salud es sustentable y es financiable. El mundo discute hoy en la figura del gasto sin techo en los sistemas mundiales de salud y que más tarde o más temprano empieza a generarse un inconveniente que se transforma en insatisfacción. Nosotros deseamos ir a un modelo de atención integrada. Aspiramos a que todos los subsectores de la salud podamos encontrarnos alrededor de un cuadro de prestaciones, de obligaciones, para garantizar a quienes tengan obra social y a quienes carecen de obra social el acceso a la salud. Obviamente con el Estado provincial a través de su sistema de hospitales y centros de atención primaria como eje rector, pero también con un rediseño y una nueva obra social de IPROS. También con la participación y colaboración del PAMI. También con las obras sociales sindicales que son importantes y trascendentes.
y obviamente también con los prestadores privados. Debemos dejar la competencia fratricida, en el cual entre lo público y los privados competimos por los profesionales y competimos por un montón de situaciones más que lo único que terminan es haciéndonos daño. Tanto el Estado como el sector privado, si nos ponemos de acuerdo y generamos las condiciones previsibles, podemos garantizar desde los dos sectores la necesidad de salud que necesita nuestra gente. Vamos a trabajar con el tiempo el Seguro Provincial de Salud para que cada una y cada uno de los rionegrinos puedan acceder a lo que necesitan. También vamos a discutir en conjunto con las organizaciones gremiales, una nueva ley de empleados y de agentes de la salud pública provincial. No solo la ley de profesionales de salud y de todo el Estado provincial, que tiene que ser discutida y tiene que ser por distintos ministerios o distintas funcionalidades para que cumpla, para poder tener los profesionales que el Estado necesita, sino hoy, con la carencia de profesionales que hay, tenemos que entender también que si no adaptamos nuestra legislación laboral a la demanda de los profesionales, siempre vamos a tener con la insatisfacción que nos pasa en Sierra Grande, o que nos pasa en Catriel, o que nos pasa en cualquier localidad, que nos llaman las intendentes a los intendentes porque no hay médicos, o porque no hay bioquímicos, o porque no hay terapistas. Y el problema no es que el Estado no los quiera contratar. El problema es que las condiciones que quieren, o que piden, o que solicitan una pareja de profesionales médicos o técnicos, necesitan tener algo que hoy el Estado no le está dando por la rigidez de su ley laboral que tiene un montón de años. Y tenemos que discutirlo. Y tenemos que adaptar la legislación laboral a los nuevos profesionales. Sabemos de la falta de médicos, es un problema también mundial. Un joven para ser médico destina no menos de 7 años en su vida. Y es toda una decisión para un joven destinar 7 años en esa edad para ser médico. Y todos sabemos que año tras año las matrículas de médicos caen, o los graduados de médicos caen. Todos sabemos que al Estado Nacional y a las provincias cada año le cuesta más poder cubrir las residencias. Tenemos que ver si el modelo actual, basado únicamente en los profesionales, es el que va a ser protagonista de esta época. Tenemos que fortalecer la atención primaria de la salud. Asumir todas y todos que la salud no es únicamente un hospital o una clínica o un sanatorio. Que la salud se puede garantizar en un centro de atención primaria de la salud en un barrio. Y para eso tenemos que asumir también y discutir, como ya se está haciendo fundamentalmente en España y en Europa, el rol de la enfermería. Tenemos que darnos cuenta y plantearnos y protagonizar que en los próximos años la enfermería, los enfermeros, con una capacitación distinta, van a ser actores fundamentales de la garantía de la salud en cada uno de los rincones de la provincia. Creo que no hay mayor impotencia para una mujer, un hecho contra su vida y con su integridad. No hay peor cosa para un comerciante que le quiten lo que le ha costado ganar un montón. No hay peor cosa para un abuelo que lo golpeen en una calle. Y no hay peor cosa para ninguna y ninguno de los rionegrinos que la pérdida de una vida por motivo de un hecho de inseguridad. Tenemos claro que el problema de la inseguridad es un problema multicausal y que necesita
múltiples respuestas de múltiples sectores. Pero más allá del problema del delito, la gran amenaza de Argentina, de Río Negro y de nuestras ciudades es el narcotráfico. Ya hemos visto lo que sucedió en Brasil, hemos visto lo que fue Colombia, hemos visto lo que pasó en México, hemos visto lo que está pasando en Rosario. No queremos que ningún barrio rionegrino, no queremos que ninguna ciudad rionegrina, no queremos que ningún sector de Río Negro caiga en manos del narcotráfico y anule la presencia del Estado.